Vamos a dar comienzo a la sesión de esta nueva jornada de expertos de la Fundación CNI y Valores, FUNCIVA, en la que esta vez abordamos un tema en el que la Fundación viene trabajando desde hace tiempo y contando con grandes colaboradores. Hace un año aproximadamente, casi justo, ¿no? Teníamos otra jornada en la que teníamos el honor de que Francisco Ruiz también fuese nuestro ponente. En otra sesión previa, de unos meses antes, el coronel Rojas, que nos acompaña, también había sido ponente sobre las fuerzas, las misiones en el exterior de España. Estamos hoy en el contexto en que todavía el rey está en el Líbano, bueno, no sé si sigue hoy en el Líbano exactamente, visitando a las tropas y rindiendo homenaje al cabo Soria, que falleció allí en una acción militar. Y el tema de hoy es el nuevo sistema de seguridad nacional frente a las amenazas del entorno. Es un tema interesante ya en el enunciado, porque por un lado nos presenta el nuevo sistema de seguridad y por otro lado parte de una afirmación, que hay amenazas en el entorno. Y por lo tanto esto da relieve a la existencia de esta estrategia de seguridad. Francisco Ruiz nos honra desde hace años siendo miembro del Comité Consultivo de FUNCIVA, pero fundamentalmente él es un militar de carrera, estudió en la Escuela Naval Militar, ha ejercido distintos cargos en su trayectoria profesional, pero entre otros también tuvimos la suerte de participar en un documento en FUNCIVA de cuando él ha sido oficial de enlace español en la Operación Atalanta, que también es un documento que ha sido una de las misiones importantes, de las pocas que se pueden contar, de la Unión Europea en el exterior, ¿no? Él cursó el Máster de Estudios Estratégicos y Seguridad en la Naval War College de los Estados Unidos, ha sido analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos y desde hace unos años doctor en Seguridad Internacional, que me parece que es un título que no solo es un mérito académico, sino que le define. Francisco Ruiz, es un experto en seguridad internacional, en política internacional. Y su tesis fue la arquitectura de seguridad europea, un sistema imperfecto e inacabado. No cabe duda que el tema no es solo por tradición, sino porque está en la primera línea de las inquietudes. No solo por las amenazas del exterior, las estamos viendo cómo nos repercuten aquí. Los últimos hechos titulares de los periódicos en estos días ha sido la detención de yihadistas que volvían de fuera, que pretendían o pensaban atentar en el territorio español. Y por eso mismo es muy importante tener claro cuál es la dimensión y el alcance y la operatividad de la estrategia de seguridad española. Yo le voy a dar el paso a Paco para su introducción, comentando, como sabéis, que después se abrirá el turno libre de preguntas, que eso ya será reservado. La intervención de Paco sí es grabada y luego puesta a disposición de todo el público en la página web, pero nada más que su ponencia. Y que para las presentaciones, como somos viejos, en el dossier pues se encuentra, pues, aparte de los nombres, pues toda la relación de los asistentes para conocer bien los nombres y evitar una gran ronda de presentaciones que llevaría mucho tiempo en una sesión que hoy queremos que no se vaya más allá de las 7 de la tarde por necesidades de agenda de prácticamente todos, ¿no? En cuanto termine la ponencia, también el turno de preguntas se va concediendo normalmente y cualquiera que quiera en cualquier momento levantarse informalmente y coger un café o tomar algo, pues lo hace, y eso también distensiona las 2 horas largas que vamos a estar aquí. Muchas gracias a todos y sobre todo no quería terminar sin darle las gracias a la UNIR. Muchos estáis aquí por primera vez, nosotros ya llevamos una serie de jornadas, pero estamos dando nuestros primeros pasos en la sede de la UNIR aquí en Madrid. La Universidad UNIR ha tenido la gentileza de acoger, después de un periodo difícil para la Fundación CNI y Valores, de acoger dentro de su grupo a la Fundación. Se ha incorporado a nuestro patronato, es nuestro patrono institucional y nos está permitiendo tener una estabilidad y desarrollar estas actividades, por lo cual le agradecemos mucho. Luis Alegre está aquí hoy también en representación como presidente de la Fundación UNIR y le agradecemos a todos ellos, y esta es la razón por la que estemos aquí, para los que estáis por primera vez con nosotros en esta sede. Paco, cuando quieras, por favor. Bien, pues muchas gracias, José María, por la presentación.
Es un placer colaborar una vez más con la Fundación Ciudadanía de Valores. Bueno, colaborar una vez más no, porque la colaboración ha sido prácticamente continua. Lo que sí que es cierto es, como decías, que es el primer evento que se celebra aquí en la Universidad Internacional de La Rioja, con lo cual también quiero agradecer al presidente de la Fundación, a Luis Alegre, su contribución y desearles pues mucho éxito en esta aventura conjunta con Funciva, que creo que es un recurso fantástico como centro de pensamiento que ha realizado una labor extraordinaria estos últimos años. Con respecto al documento, bueno, es un placer exponerlo ante un auditorio tan selecto. Este documento evidentemente no surge de la nada, es en cierto modo una continuación del que se elaboró para la jornada de expertos de hace un año. En aquel momento el foco lo pusimos más en el nivel europeo, de la Unión Europea. Era un momento decisivo porque se acababa de celebrar el Consejo de diciembre de 2013, que estuvo dedicado supuestamente monográficamente a la cuestión de la política común de seguridad y defensa, aunque al final pues, se habló sobre todo de economía. Y en aquel momento, ya digo, nos centramos en la Unión Europea con un pequeño componente nacional. Hablábamos del tema de la nueva estructura de fuerza que está impulsando el Estado Mayor de Defensa, el tema presupuestario, siempre presente y siempre complicado. Pero en este caso, pues el foco es muchísimo más nacional. Y esto lo ha determinado la evolución del entorno sobre todo este último año. Cuando se celebró esa jornada, en abril del año pasado, estaba una primera fase de la crisis de Ucrania, justo cuando comenzaba, ya se había producido la anexión de Crimea por parte de la Federación de Rusia y comenzaban las revueltas en el sureste, pero evidentemente la situación no era ni de lejos tan grave como es en la actualidad. Y la situación en el norte de África y en Oriente Próximo, pues siendo mala, como siempre ha sido, no era tan mala como lo es ahora tampoco. Entonces, partiendo un poco de esa base, el documento tiene dos partes claramente diferenciadas. Un estudio del entorno, de la evolución de las amenazas del entorno, con respecto a un documento que publicamos a principio de año, que se llamaba ¿Qué espera el mundo?, en el año 2015, y una segunda parte en clave nacional con este nuevo sistema de seguridad nacional. Digamos que coincide una evolución en el entorno de seguridad que más directamente afecta a España, con la puesta en marcha de un nuevo sistema de seguridad nacional que todavía está poniéndose en marcha, valga la redundancia, y rodándose. Entonces, en lo relativo al entorno, bueno, antes del comienzo de la crisis de Ucrania, pues la Unión Europea, el principal problema al que se enfrentaba era que la retirada estratégica de Estados Unidos, digamos. Estados Unidos estaba pivotando hacia el Pacífico. En la operación de Libia, pues decidió liderar desde detrás, leading from behind, en lugar de estar en primera línea, con lo cual lo que percibíamos los expertos es una mayor responsabilidad para Europa en el mantenimiento de la paz y la seguridad en su propio vecindario, porque no podíamos contar con un respaldo tan claro de Estados Unidos. La preocupación que tenía en ese momento España y otros socios del Mediterráneo era llamar la atención tanto de OTAN como de Unión Europea sobre los peligros en nuestra ribera sur, porque después del comienzo de las revueltas árabes en 2011, a principios de 2011, pues no cabe duda que la situación de seguridad a corto plazo había degradado bastante, sobre todo en Libia, que es de los países de la región el que peor está. No cabe duda que este intento de llamar la atención de las principales organizaciones hacia la ribera sur pues es en cierto modo fallido, tenemos que decirlo claramente. La OTAN tiene su diálogo mediterráneo, que se mantuvo en el concepto estratégico de 2010, se mantienen referencias rutinarias prácticamente en todas las declaraciones de las cumbres al diálogo mediterráneo, pero es un marco en el que hay muchas iniciativas, pero los resultados son relativamente limitados. Y por lo que respecta a la Unión Europea, aunque sí que es cierto que muchas de las misiones de la política común de seguridad y defensa se han desarrollado precisamente en el continente africano, también es cierto que su magnitud pues, no responde a la magnitud de los riesgos y amenazas. Y cuando se produjo una ofensiva islamista, como la de Mali, a principios del año 2013, cuando amenazaron a los islamistas con ocupar todo el país, pues fue Francia, a título individual, la que tomó la iniciativa y desplegó una operación militar. No hubo acuerdo en el marco de la Unión Europea, por ejemplo, para desplegar uno de los grupos de combate que están en prealerta. Si esa era la situación hasta el comienzo de la fase más grave de la crisis ucraniana, pues después de la crisis de Ucrania yo me atrevo a decir que es bastante peor, en el sentido de que la atención, en particular de la OTAN, pues se ha focalizado totalmente hacia el este. Hemos tenido una nueva cumbre en Gales, en septiembre de 2014. En los momentos previos a la cumbre, el gobierno español, por las declaraciones tanto del ministro de Exteriores como del ministro de Defensa, insistía mucho en que más atención hacia el este no debía significar en ningún caso menos atención hacia el sur, donde están los principales riesgos y amenazas para nuestra seguridad. En la declaración de la cumbre se habla constantemente del sur, aparte de hablar del este, pero cuando vamos a los detalles concretos, como la constitución de una fuerza de muy alta disponibilidad, de un despliegue muy rápido, lo que sí que es cierto es que todas las estructuras de mando y control y logísticas para el despliegue de esa fuerza se van a situar exclusivamente en el este de Europa, con lo cual ese flanco sur no está, al menos en mi opinión, adecuadamente del todo cubierto.
En el documento de ese análisis de la situación en el este, bueno, ahora en Ucrania tenemos los acuerdos Minsk II, firmados el 12 de febrero de este año, del presente año, que han puesto un relativo alto el fuego en el conflicto. La situación relativamente ha mejorado. De momento se mantienen las sanciones de la Unión Europea hacia Rusia, pero España la posición que está manteniendo es pues, no incrementar en ningún caso esas sanciones, esperar a ver cómo evoluciona el alto el fuego y el proceso político, porque como ha dicho el ministro de Exteriores, no existe más que una solución política al conflicto de Ucrania, no existe una solución militar. Ese proceso político que pueda dar lugar a un periodo de distensión y una relajación de las tensiones y la reanudación de las relaciones con la Federación de Rusia, aquí representada, si no al mismo nivel anterior, porque es difícil, porque lo que sí que es cierto es que han degradado muchísimo las relaciones, por lo menos a un nivel mejor que el que tenemos ahora. En Oriente Próximo, pues la situación es peor día a día. Ya había suficientes problemas, como digo en el documento, es decir, no solo tenemos el Estado Islámico es un problema sobre otro montón de problemas. La descomposición como Estado de Irak, desde la retirada de las tropas internacionales en 2011, la pugna entre Arabia Saudita e Irán por liderar la región, el permanente conflicto entre Israel y Palestina, que no parece que avance por buen camino, y la guerra civil de Yemen, que es lo que ahora mismo también está suscitando bastante atención, porque es una guerra civil en la que ha adquirido una dimensión regional, con la intervención de Arabia Saudita y otros países del Golfo. Y en lo relativo al norte de África, tenemos el caso de que los países que mejor resistieron las revueltas árabes, como Argelia, Marruecos, Mauritania, precisamente los más próximos a nosotros, han mantenido una estabilidad bastante importante. Túnez ha completado una transición política con éxito, lo cual es algo bastante esperanzador, a pesar del atentado, pero bueno, es un tipo de atentado que se puede producir en cualquier país, y el país ha dado una respuesta muy adecuada, y por supuesto el gran problema es Libia. Libia es un estado fallido a todos los efectos, con dos gobiernos, dos parlamentos, todo tipo de milicias que campan a sus anchas por el país, y la situación de seguridad de este país pues, es crítica para todo el norte de África y para Europa. Partiendo de ese análisis de la situación geopolítica de las distintas regiones que rodean a la Unión Europea, bueno, pues la conclusión a la que llego en el documento, y creo que todo el mundo puede estar bastante de acuerdo, es que las principales amenazas para nuestra seguridad nacional pues no están desde luego en la cuenca minera del Bajo Don ni en el este de Europa. Esto es algo evidente. Para nosotros las grandes riesgos y amenazas proceden del norte de África, del Magreb y del Sahel, de la región del Sahel. Lo que hago en una segunda parte es intentar constatar si estas amenazas para la seguridad nacional se responde adecuadamente a estas amenazas en el marco de estas organizaciones multinacionales, tanto Unión Europea como OTAN. Y evidentemente la conclusión que alcanzo es que no se cubren del todo. Con lo cual España no debe descartar no velar más, sino tener una visión puramente nacional, sin dejar de contribuir solidariamente a las organizaciones a las que pertenecemos, pero tener una contribución nacional a lo que son nuestros propios intereses de seguridad, que no estén cubiertos por esa parte. Y ahí enlazamos pues, con la cuestión del nuevo sistema de seguridad nacional. Resumiendo, en el año 2011, con el anterior gobierno, se aprobó una estrategia española de seguridad que, con el cambio de gobierno, se puso en revisión. El Partido Popular había dicho que no lo suscribía, que la revisaría cuando estuviese en el poder. Se elaboró un nuevo documento, que esta vez sí que tuvo el consenso de todas las fuerzas políticas, que es la Estrategia de Seguridad Nacional, de 2013. Esta estrategia lo que establece son 5 potenciadores de riesgos y amenazas y 12 riesgos y amenazas concretas. De cada riesgo y amenaza se deriva un ámbito de actuación, y para cada ámbito de actuación se está haciendo una estrategia de segundo nivel. Esto es bastante importante. Salieron inmediatamente la de seguridad la de seguridad marítima y la de ciberseguridad, y están pendientes de elaborar las de otros ámbitos. Y aquí es donde incido. Por ejemplo, el primer ámbito de actuación es la defensa nacional, es decir, para hacer frente a lo que son las amenazas convencionales para nuestra seguridad. Esto exigiría una estrategia de segundo nivel de defensa nacional. El Consejo de Defensa Nacional, que estaba incluido en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, reactivarlo, que ha quedado un poco durmiente después de la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un escalón por encima, y que todo el desarrollo, todo el planeamiento militar, la estrategia militar, el planeamiento operativo y el planeamiento de fuerzas se ajustase a este nuevo marco normativo. Porque lo que se ha producido en la práctica es que para la puesta en marcha de la nueva fuerza conjunta, el Estado Mayor de la Defensa ha readaptado el marco normativo del planeamiento militar. Es decir, se han saltado algunos pasos en búsqueda de una mayor eficacia y eficiencia en el uso de los recursos y en dar respuesta a estas amenazas. Con lo cual, en el ámbito interno, bueno, tenemos pendiente la aprobación de la Ley Orgánica de la Seguridad Nacional, que creo que ya ha sido enviada a las Cortes para su... ¿Todavía no ha llegado? Bueno, ya había leído que había sido enviada, pues entonces va con más retraso de lo que pensaba.
Se había establecido un plazo de 6 meses para la elaboración de esta ley orgánica, que evidentemente ha sido largamente superado, y que está pendiente no para cambiar las cosas que ya se están haciendo, sino para dar ese marco normativo superior a lo que se está haciendo en la práctica. Realmente el Consejo de Seguridad Nacional ha estado trabajando, se han creado los consejos sectoriales de segundo nivel, se han hecho algunas estrategias de segundo nivel, se ha hecho un informe anual de seguimiento de la estrategia de seguridad con todas las acciones de cada uno de los ministerios en cada uno de los ámbitos, pero falta ese marco superior normativo que es la Ley Orgánica de la Seguridad Nacional. Y con respecto a la actuación en el exterior, pues lo que planteo en el documento, ya lo he dicho antes, es que no se puede dejar de ser solidarios, que España siempre lo ha sido en el marco de estas organizaciones, tanto en la Unión Europea como en la OTAN. En el marco de la OTAN, por ejemplo, pues tenemos la participación de España en la Policía Aérea del Báltico. Los estados del Báltico no tienen una fuerza aérea, con lo cual no pueden vigilar su propio espacio aéreo, y esa labor ha sido tradicionalmente hecha por la OTAN, desde que estos países se incorporaron en el año 2004. Bueno, España ahora mismo está desplegada en Estonia, con aviones de nuestra fuerza aérea, para hacer esa vigilancia del espacio aéreo. Y en el marco de la creación de esa fuerza de muy alta disponibilidad y rápido despliegue, que como he dicho, y no debemos engañarnos, está pensada para actuar en el este de Europa y no en el flanco sur, pues España se ha ofrecido para liderarla durante el año 2016. Es decir, que es un ofrecimiento muy importante, un paso adelante, que muestra la solidaridad con los aliados del este de Europa, que tienen una percepción de la seguridad y de las amenazas muy distinta a la nuestra. Esto es algo evidente. Entonces, lo que planteo en el documento es que sin abandonar estos marcos, pues hay que empezar a explorar otras posibilidades, a veces en clave nacional, a veces en clave bilateral, y a veces en clave multinacional, pero no exclusivamente de estas dos organizaciones. En el ámbito exclusivamente nacional, pues evidentemente nosotros tenemos una relación muy fuerte tanto con Argelia como con Marruecos, que son países claves para nuestra seguridad. En cierto modo, sin que suene mal por intentar degradarlos, pero son como una barrera de contención frente a los riesgos y amenazas. Cuanto más fuerte como Estados sean tanto Argelia como Marruecos, más alejan de nuestras propias fronteras, tanto terrestres como marítimas, las amenazas a nuestra seguridad nacional. En ese sentido, nuestra relación bilateral es muy intensa con ambos países. En el ámbito de la defensa, hay planes de cooperación bilateral en la defensa, se están haciendo distintos memorandos de cooperación, por ejemplo, en temas de seguridad marítima con Marruecos, y es una línea en la que hay que avanzar sin ninguna duda. A nivel bilateral, bueno, planteo la cuestión de las intervenciones en el Sahel. El Sahel es una zona clave para España. Todos los riesgos y amenazas que puedan llegar a nuestras costas o a nuestro territorio tienen su origen en el norte de África y muchas veces incluso en esas tierras que parecen tan lejanas como el Sahel, que es la región que abarca Mali, Níger y Chad principalmente. En ese ámbito, España, como potencia media a nivel europeo, pues tal vez no tenga la capacidad de tomar acciones a nivel individual, aunque las hay. Hubo un plan África y existen acciones a nivel individual. Pero lo que debe hacer España es potenciar en todo lo posible las actuaciones de Unión Europea en este ámbito, que esas actuaciones estén coordinadas con las organizaciones regionales, algo fundamental en África, tanto la Unión Africana como la ECOWAS, en este caso, la Organización Económica de Cooperación de los Países del África Occidental. Y en su caso, si llega al extremo de que se tenga que producir una intervención militar, que normalmente va a estar o protagonizada en exclusiva y siempre liderada por Francia, porque es el país, la gran potencia de la zona, pues contribuir en todo lo posible. Esto no es nada nuevo porque ya se ha hecho. De hecho, España tiene 2 destacamentos militares aéreos que están apoyando a las operaciones de Francia, tanto en la República Centroafricana como en Mali. Es decir, que es un marco de cooperación bilateral que no hay que descartar en absoluto para el futuro. En un marco más amplio, pues pongo el ejemplo, lo mencioné antes, de la iniciativa 5+5. La iniciativa 5+5 agrupa a 5 países de la Unión Europea, de la ribera sur del norte del Mediterráneo, Portugal, España, Italia, Francia y Malta, con 5 países de la ribera sur. Es decir, es una iniciativa multilateral, pero que no es en el marco de la Unión Europea. Se ha identificado un interés común de estos 10 países y se ha puesto en marcha una iniciativa con un componente de defensa donde se están tomando medidas muy concretas y muy positivas para nuestra propia seguridad. Es decir, que es un tipo de cooperación que en el futuro se va a reforzar y va a seguir profundizándose. Y por último, regresando al marco de la Unión Europea, no debemos olvidarnos de las posibilidades que ofrece el Tratado de Lisboa, que no han sido hasta la fecha aprovechadas pues, prácticamente en absoluto. Antes hemos hablado del no despliegue de los grupos de combate, un concepto que existe desde 2004, que están en espera desde 2007, pero que nunca han sido desplegados ante ninguna crisis de seguridad internacional. Esa es una posibilidad, pero otra posibilidad muy importante que se contemplaba en el Tratado de Lisboa son las cooperaciones estructuradas permanentes, que es una herramienta que permite a Estados que identifiquen intereses comunes y que tengan un mayor interés por progresar en un ámbito concreto, formar una cooperación para la cual tienen que tener aprobación del Consejo, pero por una mayoría cualificada, y luego tomar decisiones por unanimidad.
pero puede agrupar a 9, 10, 11 estados que comparten intereses en común. Eso sería una forma de formar un caucus, digamos un grupo de interés, entre comillas, mediterráneo en el ámbito de la Unión Europea, que pudiese desarrollar también actuaciones en este ámbito. Y básicamente, pues esas son las ideas contenidas en el documento. Evidentemente está muchísimo más detallado. Y nada, simplemente incidir en algo que en todos los ámbitos académicos, pero también en el ámbito político y ministerial, se ha expresado en multitud de ocasiones. Que los riesgos y amenazas para la seguridad nacional de España están en el norte de África, provienen en su mayoría del norte de África, que es la zona prioritaria de actuación. De hecho, tanto en la Estrategia Española de Seguridad de 2011 como en la Estrategia Nacional de Seguridad Nacional de 2013 se contempla el Mediterráneo como segunda región prioritaria para España, justo después de la Unión Europea, y que sin perder de vista nuestra solidaridad con socios y aliados en Unión Europea y OTAN, no debemos dejarnos arrastrar, ni como Unión Europea ni como país, a una visión de seguridad que sea contrapuesta a la que tenemos nosotros y que sea incluso contraria a nuestros intereses. Es decir, que hay que mantener ese componente y esa visión nacional, porque no podemos confiar siempre en las organizaciones internacionales para cubrir todas nuestras necesidades.